Este es un domingo especial y cada domingo de aquí en adelante debe de ser un domingo especial para usted y para mí, porque el Señor nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Es su promesa y así que usted necesita estar contento por ello. Pero vamos a buscar en nuestras Biblias, en esta preciosa tarde de este domingo, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Estos versículos, esta porción de la Escritura es tan importante, es tan esencial para nuestra vida. De hecho, es tan importante que nosotros hasta deberíamos de memorizarla. Dice la Escritura en el versículo 14. Así que persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido. Así es que persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido. Permítame un segundito. Les recuerdo solo mantener en silencio sus micrófonos. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es dada por Dios, inspirada por Dios, y es útil para doctrina, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. ¿Con qué propósito? Para que el hombre de Dios, es decir, usted y yo, seamos perfectos, enteramente aparejados o enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente preparados para toda buena obra. Es tan importante esto porque día con día, en estos tiempos y en estos tiempos que podríamos decir que son prácticamente los últimos tiempos, y no estoy hablando de mañana o de pasado, pero estos son los últimos tiempos, es tan importante que usted y yo nos enfoquemos, nos empeñemos, nos dediquemos a equipar nuestras vidas en la palabra, a equipar nuestras nuestras vidas, porque dice la Escritura en el Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Jesús dijo de sí mismo, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Y él estaba hablando de su muerte, sepultura, resurrección y de toda esta bendición que nos iba a traer, que nos iba a jalar, que nos iba a introducir en el reino de Jesús, en el reino de Dios. Así es que es tan importante que esas obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas, como lo dice Efesios 2:10, usted y yo estemos equipados, preparados, y necesitamos la palabra para estar preparados y equipados. Hemos dicho ya y lo volveremos a decir, Dios no puede ser conocido sino solo a través de la palabra. Y la palabra no puede ser revelada sino solo por el Espíritu de Dios que inspiró la palabra. Así es que hay hombres y mujeres que no conocen nada de Cristo, pero que el Espíritu Santo los acercará a la palabra para que conozcan de Jesús. Pero usted y yo que estamos en Cristo, tenemos su Espíritu para que el Espíritu nos revele la palabra que pongamos delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestras mentes y en nuestros corazones. No funciona de manera automática, pero usted tiene que poner la palabra, usted tiene que hacer lo que Dios nos llamó a hacer, que es tener comunión con su palabra, tener comunión con Él a través de su palabra. Así es que todos los días nos hemos estado conectando, todos los días nos hemos estado congregando, todos los días nos hemos reunido. Y es tan importante que usted y yo
podamos aprovechar lo que Dios está poniendo en nuestras manos, lo que Dios está poniendo cerca de nosotros. Seguramente usted tiene sus tiempos de devoción, tiene sus tiempos de estudiar la palabra, qué bueno, pero yo le animo y le invito a que se conecte. No necesariamente tiene que conectarse todos los días, pero conéctese 1, 2 o 3 días adicionales al domingo, porque nuestra vida no ha sido separada de la presencia y de la comunión que debemos de tener con Dios y con su palabra, con Cristo y con su palabra. Si el Señor nos dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, eso significa que Él está siempre con nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes de ello y vivir de esta manera, a la nueva manera de Dios. Ahorita vamos a leer unos versículos en el Evangelio de Marcos y en esta porción de la Escritura, el capítulo 12, vamos a ir para allá en unos momentos, hay grandes verdades. No solo Jesús habla de la necesidad de que Jesús tenía que presentarse como Salvador para adquirir, para llamar a sí mismo su posesión adquirida, pero también dice la Escritura en este mismo capítulo de Marcos, en donde le presentan una moneda, el Señor Jesús pide una moneda y les pregunta quién está impreso en esta moneda y dicen el César. Bueno, entonces da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero de ninguna manera el Señor Jesucristo está hablando diciendo que toda tu vida la tienes que vivir de una manera independiente de Dios y que cuando vengas a la iglesia o que cuando vengas a estudiar la palabra es otro tiempo independiente o diferente, de ninguna manera, sino que Jesús enseña que toda nuestra vida debe de estar fundada en Cristo, porque ahora nos ha dado una nueva identidad, somos nuevas criaturas en Él y nos ha llamado a tener una nueva, andar en novedad de vida. Así es que es muy importante y yo te animo, así como el apóstol Pablo dice en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, os ruego, les suplico que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo que debemos de hacer. Así yo les suplico, les ruego, les animo en el nombre de Jesús, que no deje de conectarse, que no deje de congregarse y que también haga su parte. ¿Cuál es? Invitar a otros, compartir de lo que usted ha aprendido a otros e invitar a otros a que se conecten. Tenemos una guerra, una lucha de engaños y mentiras, de situaciones que este mundo y el enemigo de nuestras almas presentan, engañan, atraen a las personas para que no se acerquen a la verdad, para que no conozcan la verdad. Y aún, inclusive, el mismo enemigo de nuestras almas quiere que los mismos creyentes tropiecen en su caminar, para que sean engañados, seducidos de la verdadera, de la sana doctrina, a caminar amando, preocupándose y en este mundo. Y recuerde que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Así es que usted y yo no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen y caminan hacia adelante y perseveran para salvación. Así es que, habiendo dicho esto, acompáñeme por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Permítame, mientras lo busca, permítame un segundo. Marcos capítulo 12, espero que ya esté ahí. Usted puede leer completo el capítulo en su casa, trae grandes enseñanzas, Marcos capítulo 12. Y es importante que cuando usted ve la palabra, lee la palabra con los ojos del Evangelio, con los lentes de lo que Jesús hizo por nosotros, usted va a encontrar grandes verdades, sabiendo y estando consciente que el Espíritu que mora en usted, cuando usted se dispone, Él le va a revelar cosas extraordinarias en la palabra.
Dice el versículo 28. Versículo 28 en adelante. Dice, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir. ¿Quiénes estaban discutiendo o quiénes estaban hablando? Jesús y otras personas, Jesús y fariseos, Jesús, quizá personas que estaban ahí presentes, sus discípulos. Y cuando este escriba reconoció que Jesús había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Fíjese, era un escriba era una persona muy estudiada, era una persona muy religiosa, eran los que se encargaban de transcribir, personas que eran eruditas, personas que eran afines con los fariseos, posiblemente muchos eran parte de ellos, pero eran muy religiosos y eran considerados como maestros, eran considerados con mucho conocimiento. Y esta persona, este escriba, ve a Jesús de manera horizontal. ¿Qué significa? Que no ve a Jesús como Señor, es decir, a Jesús como superior a él, pero él lo ve como igual, o inclusive lo podría haber visto como un poco más abajo que él, porque él hace una pregunta para identificar si Jesús tenía el mismo conocimiento de él. Podríamos ponerlo en esta perspectiva. Y entonces Jesús le responde, el más importante es, escucha Israel. Fíjese cómo Jesús describe el más importante mandamiento. Y ahí no solo lo está Jesús diciendo, pero Jesús les está hablando a todos los que escuchan. Y prácticamente les está diciendo, les está declarando a ellos, al escriba y a todos los que escuchaban en ese momento. Escucha, Israel. Es como si Jesús les dijera, escuchen todos ustedes. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús les dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo a Jesús, muy bien, maestro. Muy bien, maestro. No sé si usted puede identificar que primero el escriba se acercó, vio que estaban platicando y que Jesús respondía correctamente. Y dice la escritura que él preguntó, ¿cuál es el mandamiento? Así se dirigió a Jesús, ¿cuál es el mandamiento? Pero cuando el escriba escuchó que Jesús habló, le responde, muy bien, maestro. Quizá lo estaba probando y ahora lo veía como su equiparable. Muy bien, maestro. Con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. El mismo escriba estaba respondiendo ahora a todos los que estaban escuchando. Así como Jesús tuvo la intención de que todos escucharan, no solo el conocimiento que él tenía, pero el entendimiento, que pudieran entender lo que Jesús estaba hablando, este escriba intentó hacer lo mismo y dijo, Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Recuerde usted que cuando el Señor Jesús nos habla acerca del amor, en 1 Corintios 13, no lo busque, se lo voy a leer yo, 1 Corintios 13, dice la Escritura que si nosotros, dice por ejemplo, si yo tuviere el don de lenguas y hablare lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, dice, o tuviere el don de profecía y estudiase todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviere toda la fe, de manera que aún
podría traspasar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y después dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tuviere amor, de nada me aprovecha. Este hombre dice, bien, porque es mejor amar a Dios y amar a los prójimos y amar al prójimo que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que él había respondido sabiamente, dice la escritura aquí, pero en el original dice, habló con cordura, con prudencia. Viendo Jesús que él había respondido con prudencia, le dijo a este escriba, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie, dice la escritura, nadie se atrevía o se aventuraba a hacerle más preguntas. ¿Qué cosas podemos entender aquí? Este hombre quiso no probar con hipocresía a Jesús como normalmente lo hacían los fariseos. Usted puede encontrar ahí mismo en el capítulo 12 cómo los fariseos ponían y los escribas y otros escribas ponían a prueba a Jesús con hipocresía. Pero este hombre quería entender y conocer lo que Jesús tenía. Y Jesús le habla no solo con conocimiento, no solo con entendimiento, pero con sabiduría. No solo con conocimiento, no solo con entendimiento, pero con sabiduría. Y este hombre le dice, lo que tú has dicho, así es. Y cuando este hombre le dice, Dios, Él es un solo Dios, Jesús está en acuerdo total con este escriba, de acuerdo a lo que él está declarando, no porque él tenga la verdad, sino porque él estaba expresando de cierta manera parte de la verdad. Porque cuando los fariseos, los religiosos, los escribas decían que cómo Jesús se hacía igual a Dios y Dios era uno solo, el Padre que ellos tenían y estaba en los cielos, pero ellos no entendían que Jesús descendió del Padre, que Jesús es el Hijo de Dios, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, un solo Dios en tres personas. Y entonces Jesús está en acuerdo con lo que este hombre está declarando, porque está declarando la verdad que ya está descrita en la palabra. Pero no solo eso, sino que cuando este hombre dice, y amar al prójimo más que cualquier sacrificio de holocausto personal, es decir, no buscando nuestros propios intereses, pero amando al prójimo, Jesús le dice, sabiendo que había contestado correctamente con prudencia, Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Recuerda que Jesús, cuando empezó a predicar su evangelio, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se lo voy a platicar o parafrasear. Cambien su manera de pensar a como han estado acostumbrados a entender la vida y la palabra. Pero ahora escuchen mis palabras y sean renovados y transformados a lo que yo enseño, porque yo que he traído el reino, está hablando Jesús, Jesús que ha traído el reino, ahora se ha acercado a ustedes. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, tú no estás tan lejos de mí. Jesús estaba presente delante de él y le dijo, ¿estás tan cerca del reino? Yo soy el reino. ¿Estás tan cerca del reino? Yo soy el reino. Si este escriba podía conectar, como lo hizo Nicodemo en aquel entonces, Nicodemo era un fariseo, y Jesús le dijo, te es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu para que puedas entrar al reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Jesús le estaba hablando a este escriba y le estaba diciendo, aquí estoy cerca de ti, no estás lejos. Si tú puedes identificarme a mí como que descendí del cielo y puedes descubrirme en las profecías,
porque Jesús está predicado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y los fariseos, los escribas, los religiosos conocían, sabían acerca de qué las profecías hablaban de Jesús y de cómo se iba a manifestar. Los mismos escribas, fariseos y religiosos sabían que Jesús iba a nacer de una virgen. Ellos estaban con el conocimiento y quizá con el entendimiento de alguna manera, pero no quisieron. Sus ojos fueron velados, no pudieron entender que Jesús era aquel Mesías que estaba profetizado. Y entonces, este hombre, cuando contesta prudentemente, pregunta. Este hombre es muy atrevido. Este hombre se aventuró. Este hombre se arriesgó a preguntarle a Jesús. Y cuando este hombre está en acuerdo con lo que Jesús le dice, y de cierta manera él responde también de acuerdo a la palabra de verdad, Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Ahora, dice, nadie se aventuraba a hacerle preguntas. Nadie se aventuraba. Después de esto, nadie quería arriesgarse, nadie quería preguntarle. Es decir, las personas que eran sinceras no se aventuraban a preguntarle, a hacerle ninguna pregunta. La cuestión es, usted y yo nos estamos aventurando a preguntarle al Señor. Es muy importante que nosotros, que no consideramos a Jesús de manera horizontal, pero que lo hemos considerado como Señor y Salvador de nuestras vidas, que lo hemos considerado como que Él que envió su Espíritu en nuestros corazones, que lo hemos considerado como Dios y Salvador que mora con nosotros y que nos dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Que lo hemos considerado como Señor, como que Él es el autor y consumador de la fe, como que Él fue el que creó todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, como lo dice la Escritura. Hemos considerado la divinidad y la deidad y majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo, pero también que Él es el Padre eterno, que nos amó con grande amor y que mora con nosotros, no por nuestra condición humana, sino porque creímos en Él, no por nuestros méritos, ni por nuestras justicias, sino por lo que Él hizo en la cruz y por su justicia, por su amor, por su abundante misericordia, por su abundante gracia, por su favor que Él tuvo para con nosotros. Y como nosotros así consideramos a Jesús como Padre, como Señor, como Salvador, como amigo fiel, y consideramos así el Espíritu que ha hecho morar en nuestros corazones como el Consolador, como nuestro ayudador, como nuestro socio, como nuestra compañía, como nuestra delicia, nuestra fuerza, nuestra paz, la vida, la verdad, el camino. La pregunta es, ¿estamos nosotros preguntándole al Señor? ¿Deberíamos preguntarle al Señor? Deberíamos de recibir respuestas, porque el que pregunta es porque necesita una respuesta. La pregunta es, ¿estamos nosotros buscando preguntarle al Señor? ¿Queremos respuestas del Señor? Pues la pregunta es, sí debemos preguntarle al Señor, considerándolo como lo que Él es, no como este escriba de manera horizontal y después lo subió de su pedestal cuando dijo: este hombre tiene mucha sabiduría, es como un maestro. Pero Jesús es más que eso para nosotros. Nuestro Dios y Padre es más que eso para nosotros. El Espíritu Santo es más que eso para nosotros. Y yo se lo voy a poner en esta perspectiva. No es que usted le pregunte a Dios: ¿por qué me está yendo mal, Señor? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué mis hijos no me aman? ¿Por qué mis hijos no siguen el camino del Señor? ¿Por qué mi esposa no me ama? Estoy
diciendo ejemplos para que no se malinterprete. ¿Por qué no me salen los negocios? ¿Por qué no conquisto aquí? ¿Por qué no conquisto acá? ¿Por qué ni siquiera la mascota me hace caso? No estoy hablando de que usted se ponga a reprochar, no estoy hablando que usted se ponga a delirar, no estoy hablando de ninguna manera que usted se ponga a preguntarle al Señor por qué las cosas le están saliendo mal cuando usted lo está haciendo en son de queja. Y mucho menos debería de preguntarle al Señor si usted quiere probar al Señor como lo hacían los fariseos con hipocresía. Pero antes bien, a lo que yo me refiero es cuando usted tiene que tomar alguna decisión. Nuestras vidas están plenas y llenas de decisiones. Continuamente, día a día, tenemos que tomar decisiones. Cuando voy a levantarme, ¿cómo me quiero levantar? ¿En qué quiero pensar? Cuando voy a desayunar, ¿qué es lo que quiero desayunar? ¿En dónde quiero desayunar? ¿Cómo quiero desayunar? Cuando voy a hacer mi trabajo, una y otra actividad, tengo que tomar decisiones al mediodía, en la tarde, en la noche. ¿Cómo tengo que relacionarme con mi esposa, con usted, con su esposo? ¿Cómo relacionarme con mis hijos, con el trabajo, etcétera? Nuestras vidas están en continuo ejercicio de decisiones, de toma de decisiones. Y en la medida en la que nosotros actuemos no prudentemente o no solamente con prudencia, no solamente con inteligencia, no solamente con conocimiento, no solamente con entendimiento, pero en la medida en la que actuemos con sabiduría de Dios, entonces nuestra vida va a poder ejercerse en reposo, en paz, sin estrés, sin preocupaciones, en la medida en la que nosotros nos ocupemos de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, de su palabra, que no solo trae conocimiento, sino entendimiento, y debemos entender correctamente para creer correctamente, y sabiduría. Entonces nuestras vidas van a poder fluir, vamos a poder conquistar en victoria adecuadamente, de tal manera que lo vamos a hacer por la gracia, sin esfuerzo. Y entonces usted va a poder apropiarse, va a poder manifestar lo que la palabra del Señor dice. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué glorioso es cuando cada uno de nuestros días los podemos transcurrir, viajar en cada uno de ellos con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, con amor, en fe, en el favor de Dios, en el reposo, en el descanso de Dios, con la paz gobernando nuestras vidas, con el gozo gobernando nuestros corazones. Y vamos a leer algunas porciones de la Escritura adicionales para que usted vaya comprendiendo un poquito más, para que juntos vayamos no solo conociendo, entendiendo, sino teniendo la oportunidad que la sabiduría de la palabra venga a revelarnos lo que Dios quiere hablarnos hoy. Vaya, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 3. Antes de leer el versículo 10, bueno, más bien, vaya al versículo 10 y usted puede leer en su casa a partir del versículo 1. Está hablando de Salomón, que fue rey de Israel después de su padre David. Y dice en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Si usted está apuntando, apúntelo, se lo voy a leer. Dice: y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia, o has pedido para ti sabiduría o entendimiento para administrar justicia, he aquí, he hecho conforme a tus palabras
y he aquí te he dado un corazón sabio. Te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riqueza, gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Es importante, y solo lo voy a comentar, no lo vamos a estudiar, pero David vivió alrededor de 80 años. Salomón, al parecer, vivió 60. Porque más allá que Dios le dio la sabiduría, en sueños Salomón pide a Dios sabiduría, no pide otra cosa, y Dios le da un corazón sabio y entendido. Pero después de tiempo, Salomón, aunque sigue operando su sabiduría, deja de tener un corazón entendido para con Dios. Es decir, Dios le había dado el don, Dios le había dado la virtud, pero Salomón se apartó del Señor. Salomón se olvidó del Señor. Al final Salomón regresa, pero no fueron largos sus días, porque dice aquí la escritura, aunque recuerde que Salomón vivía aún bajo la ley que ya había sido dada a través de Moisés, dice el Señor, si andas en mis caminos, entonces prolongaré tus días. Pero Salomón se perdió y no anduvo en los caminos de Dios. Solamente quiero decir esto para continuar. No porque usted reciba la sabiduría y usted tenga la sabiduría y usted tenga estas grandes promesas que Dios ya nos entregó por gracia en Cristo Jesús, significa que usted puede alejarse de Dios y que usted puede andar por ahí en su propia sabiduría, aún utilizando la sabiduría que ha aprendido, y no significa que no tenga éxito en las cosas. Pero si usted se olvida de Dios, si usted se olvida de Jesús, si usted se olvida de que Dios está siempre con usted y usted no cree el amparo de Dios, no cree la palabra que Dios le habla, y entonces usted va a caminar por su propio camino, aún usando los dones de Dios que son irrevocables y pueden funcionar. Usted puede el día de mañana perderse. Porque la sabiduría tiene un efecto completo cuando la fuente de la sabiduría está manifestando su sabiduría en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sigue siendo la misma fuente que fluye como ríos de agua viva de una manera continua. Así es que el hombre, dice la escritura, es como la flor. Sale la flor, sale el sol, se seca la flor, se marchita. Los días del hombre son así. Así es que Jesús mismo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y aunque pudiera haber aparente éxito fuera de Cristo, pero Salomón perdió el camino. Y por eso sus días nos fueron alargados. Y usted puede, no por maldición, porque nosotros fuimos redimidos de la maldición, pero usted puede provocarse a sí mismo, darle oportunidad al enemigo que tome señorío sobre su vida. Usted puede afectarse a sí mismo. Puede haber creyentes nacidos de nuevo, conociendo la sabiduría de Dios y caminando en la victoria de Dios, que puedan perderse en sus caminos. No tenemos la seguridad por nosotros mismos. Tenemos que estar conectados, permaneciendo en la palabra, permaneciendo en el Señor, porque algún cristiano, como ha habido muchos, pueden entrar en alcoholismo, en drogadicción, en cualquiera de las circunstancias de las que Cristo ya nos libró, y entonces le dan lugar al diablo, y el diablo se puede aprovechar de tu vida, como sucedió aquí en el caso de Salomón. Pero lo único que quiero decirte es comentártelo para que después no vayas a casa o no estés en casa y leas y digas, bueno, ¿cómo es posible que Salomón con la sabiduría vivió tan poquitos días? Bueno, pues porque él no se mantuvo en la comunión con el Señor de una manera permanente. Nuestros días son diferentes. El Señor nunca nos dejará y nunca nos desamparará.
Él mora en nosotros. Recuerda que Él envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Tenemos un espíritu nuevo. No tenemos un espíritu de pecado ni una naturaleza pecaminosa. Todo creyente nacido de nuevo, su naturaleza pecaminosa fue a la cruz y murió. Y nunca se levantará. Y Dios nos dio una nueva naturaleza creada en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Y Dios mismo envió el espíritu de su Hijo para que se hiciera uno con nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu que tiene toda la plenitud, todo lo que nos ha sido concedido por gracia. Lo dice la Escritura en 1 Corintios 2:12. Él nos dio su Espíritu para darnos a conocer lo que Dios nos ha concedido. Y 1 Corintios 6:17, él dice, el Espíritu de Jesús se hizo uno con nuestro espíritu. Ahora somos nuevas criaturas. Amén. Pero vamos a seguir leyendo, porque Dios le dio a Salomón en ese momento un corazón con sabiduría y un corazón con entendimiento. Y es importante que podamos entender lo siguiente. El conocimiento es como la acumulación de hechos y verdades. Si vamos a hablar de la palabra de una manera sencilla, vamos a hablar de que el conocimiento es la capacidad de que nosotros podamos adquirir verdades y hechos de la palabra, el logos de Dios, el logos de Dios. El entendimiento es cuando nosotros podemos acomodar, podemos separar, podemos dividir la palabra, podemos como ponerla en orden de acuerdo a cómo las verdades y los hechos de la palabra se enfocan en esta área o en esta área o en esta área. Es decir, podemos organizar las verdades y los hechos de Dios en la palabra. Pero la sabiduría es el conocimiento, el entendimiento, pero ahora puesto en acción, aplicándolo a la vida. Cuando nosotros hablamos, aplicando de la manera correcta el conocimiento, el entendimiento. Esa es la sabiduría, la aplicación de las verdades y los hechos de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. En la manera en la que pensamos, aplicando sabiduría. En la manera en la que hablamos, aplicando sabiduría. En la manera en la que oímos, aplicando sabiduría. En la manera en la que creemos, aplicando sabiduría. En la manera en la que actuamos, aplicando las verdades y los hechos de Dios en nuestra vida. Esa es la sabiduría. Y cuando proviene de la palabra, porque hay sabiduría de hombres, hay sabiduría humana, que dice la Biblia que es animal, terrenal y diabólica. Cuando nosotros aplicamos sabiduría, hablamos sabiduría, pensamos sabiduría, oímos sabiduría, vemos sabiduría, es decir, con la fe, actuamos en sabiduría, entonces nosotros estamos aplicando la palabra de Dios. Entonces se cumple la escritura que Santiago dice, somos hacedores de la palabra. O como el Señor Jesús dice, si ustedes son oidores y no hacedores. Nosotros entonces, cuando aplicamos la sabiduría, necesitamos entender que son los verdades y los hechos de la palabra de Dios aplicados en la vida diaria. Y nosotros, la mayoría del creyente, ha dejado de lado la sabiduría de Dios, ha dejado de lado la comunión con el Señor y ha dejado de lado no la fe, pero algunas virtudes que nos fueron dadas por fe, algunas bendiciones que nos fueron dadas por fe para poder aplicar sabiduría. Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto, pero vamos a leer el versículo. ¿Qué cita? Un momento, por favor. Tranquilos, tranquilos. Siempre lo voy a decir. Es el versículo 16 del capítulo 3. Primer libro de Reyes. Estamos en el capítulo 3, versículo 16. Así es que si empezamos a leer, dice, por ese tiempo, es decir, en el mismo capítulo donde Salomón recibió sabiduría, en el 15, vamos a leer el 15, el versículo 15. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entonces entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y hizo ofrendas de paz y también dio un banquete para todos sus siervos. Es decir, fue un sueño, pero fue algo que en ese sueño era el deseo de Salomón y Dios le dio a Salomón
conforme a ese sueño. Ese sueño le confirmó a Salomón lo que Salomón ya había recibido de parte de Dios. Y en el versículo 16 dice, por ese tiempo, 2 mujeres que eran rameras vinieron al rey, es decir, a Salomón, y se presentaron delante de él. Y una de las mujeres dijo, oh, mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas, nadie de fuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras dos. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva estaba dormida y lo puso en su regazo, y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el que es muerto. Pero la primera mujer dijo, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban ellas delante del rey. Es decir, a una se le murió su hijo y le arrebató el hijo vivo a la otra. Y entonces habría que definir de quién era el hijo. Y se presentaron delante del rey para que el rey les ayudara a discernir. Entonces el rey dijo, el 23, esta dice, este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y entonces el rey dijo, traedme una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo, partid al niño vivo en 2 y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. La sabiduría de Dios que estaba puesta en Salomón y que estaba ejerciéndose, tomando ejercicio, actuando, no solo a la hora de pensar, sino de hablar y de tomar acción. Sabía que el amor que siempre va de la mano con la sabiduría, el amor es parte del Espíritu de Dios que nos ha sido dado, porque el amor es parte de la naturaleza de Dios, o el amor es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y el amor fue vertido, el amor de Dios fue vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como lo dice la Escritura en Romanos 5:5. Cuando la sabiduría de Dios opera, el amor está presente. Cuando la sabiduría de Dios opera, la paz de Dios está presente. Cuando la sabiduría de Dios opera, el gozo de Dios está presente. Cuando la sabiduría de Dios opera, la fuerza de Dios está presente. La victoria está presente. Y entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo y dijo, oh, mi señor, dale a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía, no, será ni mío ni tuyo, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad el niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo matéis. Ella es la madre. Cuando todo Israel oyó el juicio del rey que se había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. El amor siempre fluye, siempre está presente en la sabiduría. Y el rey sabía que el amor de una madre, que es tipo, así como el amor de una madre y el amor de un padre son tipo del amor de Dios. Porque aunque un padre y una madre no sean creyentes, no conozcan a Dios, hay un amor en sus genes, hay un amor en su ser que va a defender a sus hijos. El amor de una madre siempre protege y defiende a sus hijos, así como el amor de un padre siempre protege a su familia.
Pero estando en el Señor, estando en Cristo, el amor de Dios siempre está presente con la sabiduría. Y el rey sabía que el amor estaba presente. Y él expresó sabiduría, aunque tenía una apariencia de brusquedad o quizá de muerte o quizá de prueba, pero el rey sabía que en la sabiduría el amor siempre iba a estar presente y el rey sabía que el amor de una madre se iba a manifestar. Y así Salomón pudo entregar y administrar justicia, pudo entregar al hijo a su verdadera madre y administrar justicia. La sabiduría de Dios es tan preciosa. Acompáñenme por favor a Proverbios 3, versículos 13 al 16. Proverbios 3, versículos 13 al 16. Porque dice la Escritura: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más precioso que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella. Dice: larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. La sabiduría es la gracia para poder aplicar el conocimiento de una manera acertada, de acuerdo a lo que Dios ya nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Una vez más, la sabiduría es la gracia de Dios para poder dar prioridad y aplicar el conocimiento o el entendimiento de una manera acertada, de acuerdo a todo lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. En otras palabras, la sabiduría es poner en acción toda la plenitud de la deidad que mora en tu vida para que se manifieste en este mundo natural. Es decir, poner en acción, aplicar la fe, la palabra en tu mente, en tu corazón y en tus acciones, en tus actitudes, en tu temperamento, en tu personalidad, de tal manera que en el entendido que fuiste bendecido en gran manera con toda bendición espiritual, y eso se encuentra en la plenitud de Cristo que mora en ti, pueda manifestarse de lo espiritual al reino natural, a este reino material. La sabiduría es permitir que el poder de Dios fluya a través de tu vida para que se manifieste y que conquistes y que tengas victoria, la misma victoria que Cristo Jesús ya te entregó, la misma sanidad que Cristo Jesús ya te otorgó, la misma bendición, la misma gracia, el mismo favor que Cristo Jesús ya te dio y que se encuentra en tu espíritu, el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, que mora en ti. La sabiduría ha de aplicar el entendimiento por fe para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Dice la Escritura en Santiago 1, capítulo 2, perdón, Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago capítulo 1 rápido. Estamos casi terminando, pero dice Santiago capítulo 1. Dice, versículo 2 en adelante: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia produce fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia tiene que ver con firmeza, con fortaleza, estableciéndote. Y la firmeza o la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Es decir, que estéis firmes. Pero fíjese cómo dice la Escritura en el versículo 5: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que ese hombre recibirá cosa alguna
no piense que ese hombre recibirá cosa alguna. Dice la Escritura que el versículo 8, fíjese cómo dice, versículo 8 del capítulo 1 de Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, es decir, el hombre que duda, el hombre que tiene pensamientos contrarios a la palabra, pensamientos que hablan de la palabra, tiene el conocimiento, pero no, y quizá tiene el entendimiento respecto a cierta área de su vida, pero no puede deshacerse, no puede decidirse entre tomar la verdad de la palabra y tomar el pensamiento humano o el pensamiento equivocado. Si lo comparamos con la palabra y van en direcciones opuestas, el pensamiento de la palabra, el reporte de la palabra, la dirección de la palabra es la verdad. Aunque esta parezca la verdad, pero si es contrario a la palabra, entonces esto no es la verdad, es un engaño y es una mentira. Al hombre natural, en este sistema, en este mundo, la mayoría de las cosas ahora se han establecido muy diferentes a los pensamientos y a la palabra de Dios. Recuerde que Isaías nos enseña que los pensamientos de Dios son tan distantes, así como el cielo de la tierra, de los pensamientos de los hombres. Pero la Escritura nos dice que el que esté falto de fe, que pida sabiduría a Dios, aunque el contexto nos habla de que vamos a estar en diversas pruebas. La pregunta es, ¿no estamos en una prueba ahorita? ¿No este sistema y lo que ha sucedido en los últimos días no nos ha puesto a prueba? Pero dice la Escritura que entonces la prueba de nuestra fe produce paciencia, nos confirma, nos afirma, nos fortalece. Por eso hemos llamado a todas estas reuniones que establecemos en la noche, fortalece tu fe dando gloria a Dios, porque es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, fortalecernos en la fe. Pero dice la Escritura, en estas situaciones, lo que tú necesitas hacer es que si no estás actuando en sabiduría, porque no hay sabiduría ahorita en tu haber, en tu ser, en tu mente, en tu corazón, en tus acciones, entonces pídela a Dios. ¿Se acuerda? Como dijimos del escriba, que preguntó y se atrevió y vio a Jesús de manera horizontal y luego lo vio como maestro, pero usted y yo tenemos el poder y la facultad de verlo como Señor. Y no vamos a preguntarle al Señor de manera de que nos vamos a quejar, pero ni para ponerlo a prueba como los hipócritas fariseos, pero nosotros podemos decirle al Señor, Señor, ¿cómo resuelvo esto? Señor, estoy en este negocio. Ayúdame, ¿cómo resuelvo este negocio? ¿Qué es lo que debería de hacer? Esas son las preguntas que tú tienes que hacer. Señor, ¿cómo amo más a mi esposa? Señor, ¿cómo le demuestro más a mi esposa que la amo y que la quiero? Señor, ¿cómo le demuestro a mis hijos que tú eres mi Señor y Salvador y que tú eres la mejor oportunidad y la cosa más grande que me ha sucedido a mí y que le ha sucedido a ellos? Señor, ¿cómo ayudo y coopero contigo para que mi hijo siga en tu camino? Señor, ¿cómo coopero para que mis familiares te conozcan? Señor, ¿cómo ayudo? ¿Cómo colaboro? Señor, ¿qué hago en este aspecto con mi negocio? Porque no se me están dando las cosas. Señor, en Marcos, versículo 12, habla de, entre otras cosas, de pagar los impuestos. Señor, ¿tengo que pagar impuestos? Y el Señor te va a dar sabiduría. La honestidad, la legalidad, la bendición de Dios está sobre ti. Entonces, cuando tú no operas en esta bendición que Dios ya te entregó, es cuando tú necesitas pedir sabiduría. Señor, ¿cómo redimo el tiempo en esta época que nos tienen en casa? Señor, ¿cómo actúo para ayudar a alguien que se enfermó? Señor, ¿cómo le hago para compartirle a otros? Porque sé que tú eres la vida, en ti tenemos el perdón de todos nuestros pecados, pero quiero que otros te conozcan. ¿Cómo le hago, Señor? Y entonces tú necesitas saber lo siguiente.
Ya no lo vamos a buscar, pero tú apúntalo ahí en tu cuaderno, en lo que tú tengas. Pero dice la Escritura en Primera Carta de Juan, capítulo 2. Primera Carta de Juan, capítulo 2. No lo vamos a buscar. Dice que tú y yo tenemos la unción del Santo, y la unción que nos fue dada nos enseña todas las cosas. En Primera de Corintios 2, capítulo 2, nada más te voy a decir los capítulos para que tú lo busques completo. Hay grandes verdades en estos dos capítulos. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice la Escritura que tú y yo tenemos la mente de Cristo, no aquí en nuestro cerebro, pero en nuestro espíritu. Tenemos la unción ya. Si tenemos el Espíritu de Dios morando aquí, tenemos toda la sabiduría de Dios morando aquí. No pensemos que Dios, cuando pedimos sabiduría o le hacemos una pregunta al Señor, el Señor está detrás de las nubes y muy tan lejos, que a lo mejor no nos va a escuchar, que a lo mejor hay algo que se está interponiendo entre nuestra comunicación cuando alzamos nuestra voz al Señor y en su respuesta, y que por eso no lo escuchamos. Porque entonces cuando no recibimos respuesta, vamos a creer que entonces Dios no es un Dios bueno. Dice la Escritura en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. De ahí descendió Jesús, resucitó Jesús, de ahí envió su Espíritu Santo y ahora mora aquí. Así es que cuando tú le dices, Señor, ayúdame, enséñame, dame la sabiduría para aplicar tu palabra en esta área de mi vida, en todo lo que ya hemos dicho. Entonces el Señor de tu interior trae esa revelación, trae esa sabiduría, de tal manera que tú por la fe te apropies de la sabiduría, no siendo de doble ánimo. Hay una historia que te la voy a platicar súper rápida. Uno de los reyes, después de Salomón, no escuchó a los ancianos, pero escuchó a los jóvenes, y causó que el pueblo de Israel se dividiera en dos. Hay sabiduría de hombres, hay sabiduría de Dios. El rey, después de Salomón, escuchó la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres, y decidió seguir la sabiduría de los hombres, y el pueblo se dividió en dos, y se hicieron dos naciones. Y después Dios dispersó a unos por su idolatría y su iniquidad, fueron dispersados por los asirios, y después Dios dispersó también mucho tiempo después al otro reino por los babilónicos, por causa de escuchar la sabiduría de Dios y escuchar la sabiduría de los hombres y decidir por la sabiduría de los hombres. Desecha la sabiduría de tu prudencia, desecha la sabiduría que te ha dado tu experiencia. No te confíes, no te guíes en tu propia prudencia, pero guíate en la verdad de la palabra. Y cuando tú pides sabiduría y cuando tú haces esas preguntas con sinceridad al Señor, el Señor de tu interior, sin intermediarios, sin obstáculos, sin nubes oscuras que se presenten en el cielo, pero como si hubiera cielos abiertos, de tu interior fluirá la sabiduría a tu vida para que tú apliques con veracidad y con verdad la sabiduría de Dios. Ya no nos da mucho tiempo, solo apúntalo ahí, pero el apóstol Pablo tenía una virtud que tú y yo también tenemos, que es apropiada por la fe. Y muchos desestiman esta virtud y por lo tanto batallan en caminar en sabiduría. ¿Cuál es esta virtud? Orar en el Espíritu, hablar en otras lenguas. Lee 1 Corintios capítulo 2 ahí en tu casa y verás cómo cuando hablamos en otras lenguas nos edificamos, hablamos las maravillas de Dios, y dice la Escritura que cuando hablamos otras lenguas, el Señor nos puede dar el poder de interpretarlas, y ahí está la sabiduría de Dios. ¿Sabemos pedir como conviene? No lo sabemos, porque no sabemos pedir como conviene. Romanos 8:26, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice, nos ayuda en todas nuestras debilidades, en cualquier obstáculo, en cualquier conflicto, en cualquier engaño, mentira, tinieblas, para sacarnos de ahí.
cuando nosotros estamos juntamente con Él participando de, recuerde, usted necesita cooperar y responsabilizarse de lo que Dios ha puesto en usted. Tiene que actuar para que usted coopere con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios. Usted es quien va a aplicar, poner en acción la sabiduría de Dios. ¿Es usted quien hace las cosas? No, es Dios mismo el que opera a través de usted. Usted está en el nombre de Cristo. Recuerde, usted y yo estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Estamos en Cristo sentados en lugares celestiales y Cristo está en nosotros, en su espíritu, para caminar en la sabiduría de Dios. Así es que ore en el Espíritu, pídale ayuda al Espíritu de Dios y en esa comunión no desestime el tener comunión. No es suficiente con conocer y entender la palabra, pero aplicar la sabiduría tiene que ver con tener comunión con el Señor, que Él siempre está ahí. Hemos hablado de que el Señor Jesús sirvió la mesa y todas las bendiciones están puestas a la mesa para que usted por la fe es como la mano que toma de la mesa la bendición, pero déjeme decirle algo, Jesús está sentado con usted a la mesa. Jesús mismo extiende su mano con su mano. Jesús mismo hace que su mano tome juntamente su mano, la mano de Jesús con su mano en unidad, tomando la bendición que Dios ya le puso en la mesa. Jesús siempre está presente, el Espíritu de Dios siempre está presente. Hebreos 13, lea Hebreos 13 y Hebreos 8. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Así como Dios estuvo con Moisés, Dios le dijo a Josué, siempre estaré contigo, nunca te dejaré. Y es la promesa de Jesús para nosotros. Así es que no desestime la autoridad que Dios le ha dado, no desestime la presencia y la comunión que el Espíritu, nuestro Espíritu tiene con el Espíritu de Dios, para que su mente y su alma esté consciente de ello. Por eso diga todos los días, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y camine en la sabiduría de Dios en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Señor, declaramos por fe que somos totalmente perdonados y así actuamos en sabiduría. No solo declaramos y confesamos, así pensamos, así creemos y así actuamos. Hágalo, mi hermano. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, para actuar en su presencia, en sabiduría, en comunión con su Espíritu. Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos. Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos en cada día en nuestras vidas. Declaramos que por fe recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, Señor, sabiendo que tienes cuidado de nosotros. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús.